Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta webinar Reinventando el Trabajo, organizada dentro del ciclo de webinars del Plan A. Mi nombre es Diego Isabel Lamoneda, soy el director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, que junto con más de 50 organizaciones aliadas, entre las cuales están las organizaciones de los invitados de hoy, hemos puesto en marcha este proyecto, este Plan A, que, como comentaré ahora, pretende recopilar propuestas para transformar nuestra economía. Quiero comenzar agradeciendo tanto a todas las organizaciones aliadas que están participando en el Plan A, como a todo el equipo de NESI, que está trabajando un montón en coordinar toda esta parte de las webinars y de la recopilación de propuestas, la gente de los NESI Local Hubs y todos los voluntarios que también están ayudando. Explicar brevemente el Plan A, que consiste en algo muy sencillo, en 3 pasos. Primero, hemos lanzado una campaña, como muchas personas ya sabéis, de recogida de firmas, tanto en change.org como en la web de NESI, para apoyarnos en este empeño de crear un plan que sirva para transformar la economía. Lo hemos llamado Plan A porque no tenemos planeta B. Ya sabíamos antes del coronavirus que estábamos destrozando nuestra casa, nuestro hogar, nuestro planeta, y porque no hay vida B. El coronavirus, entre otras cosas, nos ha hecho recordar la importancia de la vida. Se han ido muchos miles de personas en España y en todo el mundo y, por desgracia, todavía quedan muchas personas por abandonarnos y muchas personas, las que quedemos, vamos a sufrir las consecuencias de una crisis económica que ya estaba aquí y que el coronavirus ha venido a catalizar y a hacer que sea mucho más profunda de lo esperada, porque ya esperábamos una crisis económica. Estamos primero recogiendo esas firmas para segundo crear un plan, ¿no? Crear ese plan que no hay alternativa, que es un plan de sentido común, un plan basado en los 5 pilares que habréis visto en el texto que hemos compartido del plan A. Y esas propuestas las estamos recopilando tanto a través de estas webinars. Esta es la tercera. La semana pasada empezamos con liderazgo político y liderazgo desde la ciudadanía. Y vamos a tener un total de 10 webinars con distintas temáticas para construir ese plan de reconstrucción económica para España y también aplicable para cualquier otro país. La tercera fase, si somos exitosos en la construcción de propuestas coherentes, será que nos escuchen. Poder hacerlo llegar al Congreso de los Diputados y a cualquier comisión parlamentaria que aplique para las distintas temáticas y también a municipios y a comunidades autónomas. Ya la semana pasada hablaban los ponentes de la importancia de la transformación desde lo local. Y sin más, voy a pasar a presentar a las 3 personas invitadas de hoy para hablar de reinventar el trabajo. Albert Cañigueral, muy buenas tardes, desde Barcelona, me imagino. Sí es, buenas tardes. Hola, Albert. Bueno, Albert es conector de Wishare, un movimiento que viene trabajando hace mucho tiempo en todo lo que es investigar el futuro del trabajo, las plataformas digitales, la colaboración en el ámbito laboral. Y tenemos también a Celia Ferrero, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA. Celia, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que a ATA la conocéis casi todo el mundo y sobre todo si sois autónomos seguro que conocéis a ATA. Y luego tenemos a Antonio González. Antonio González es el CEO director de Impact Hub Madrid. Impact Hub yo creo que casi todo el mundo lo conoce, es una red global, pero bueno, tú hoy nos hablas desde Madrid, ¿no? Sí, hoy estoy en Madrid. Hola, encantado de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues son las 3 personas que tenemos hoy, que es un lujazo, tengo que decirlo. Yo soy súper fan de todo lo que hacen y voy a empezar con la primera pregunta para que me contestéis y abramos el debate. Estos últimos años hemos hablado mucho del futuro del trabajo. Yo creo que ya no hay que hablar del futuro del trabajo, es el presente del nuevo trabajo o de cómo es el trabajo ahora con todo lo que ha venido pasando estos últimos años y lo que ha pasado ahora con el coronavirus. ¿Cómo visualizáis a corto y medio plazo estos cambios? ¿Qué retos tenemos por delante nuestra? ¿Cómo serán los profesionales del futuro que ya es el presente? Voy a empezar por Albert. A ver, Albert, tú que eres un gran visionario y que ves el futuro, ¿cómo ves ese futuro que ya está aquí? ¿Cuáles son los retos que tenemos delante nuestra? Sí, no, eso de ver el futuro es complicado y tampoco me considero muy visionario eso, pero sí que me gusta observar lo que está ocurriendo ya casi, como dices, ya muy más que de futuro, de presente. Un poco hablabas de los retos. Yo creo que el primer reto que tenemos ya identificado, y esto viene antes del COVID y creo que podemos estar todos fácilmente de acuerdo, es una cierta miopía en cómo estamos mirando el mercado laboral. Hay una narrativa
muy basada en el trabajo tradicional, que ya no es verdad para una mayoría creciente de las personas, porque tienen trabajos o bien autónomos o bien trabajos temporales, van encadenando contratos a tiempo parcial. Primero es faltado reconocer la estructura del mercado laboral real frente a esas promesas electorales de pleno empleo. Empecemos por dibujar bien la realidad, ¿no? Creo que esa miopía el COVID la está corrigiendo, porque se ha visto la cantidad de personas que en pocos días han pasado a una situación de desempleo y cómo han tenido dificultades para acceder, en muchos casos, a ciertas protecciones o cómo hemos tenido que activar medidas de urgencia para poder asegurar que esas personas no quedan fuera de toda cobertura, ¿no? Y han sido muchas. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido un primer impacto dentro de los retos que tenemos, lo hemos visto claro. A corto y medio plazo también preguntabas, yo creo que lo que vamos a ver es experimentar, porque realmente estamos haciendo lo que podemos estos días, estamos haciendo muchos experimentos, muchas pruebas por ejemplo, para ejemplificar una cosa concreta, el tema del teletrabajo, ¿no? Ahora estamos binarizando, o la gente está en casa, que para mí esto no es teletrabajar de una manera entendida, digo, con niños, con animales, con cosas por ahí dando vueltas, o la oficina. Y creo que hay un campo de grises muy interesante en el medio, donde, por ejemplo, espacios como Olimpajar y muchos otros pueden ser espacios donde esa oficina tenga una presencia temporal, ¿no? Bueno, pues veremos mucha experimentación, incluso las relaciones laborales tradicionales también de empleado, pues vamos a ver más freelance, este tipo de cosas que ya se están empezando a ver, contratación 100% digital, cosas que, igual que en muchos otros ámbitos hemos hecho cosas que no habíamos hecho nunca estas semanas, el ámbito laboral también lo vamos a empezar a hacer. Pero digo, salgamos cuando podamos, salgamos de casa porque no es el mejor sitio para trabajar. Y creo, y a nivel de profesiones y profesionales, creo que esto veremos también mucha gente, sobre todo aprendiendo a trabajar en equipo. Hemos aprendido mucho a comunicarnos, creo. Hemos tenido que hablar con mucha gente, usar herramientas nuevas. Por tanto, yo creo que esas habilidades soft, ¿no? Que llaman en inglés, habilidades más sociales, pues van a ir incrementándose, porque ha sido otro tema. Las colectividades han emergido durante esta crisis. Genial, bueno, Antonio, hablaba de espacios nuevos, de forma de trabajar distinta. ¿Qué opinas tú? ¿A qué retos nos enfrentamos? ¿Qué está cambiando? ¿Qué tenemos que estar observando y experimentando, como decía Albert? Pues, a ver, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Albert. A mí me gustaría enfocar, o sea, creo que efectivamente el cambio de la estructura de todas las relaciones laborales es algo que hay que empezar a cuestionar y a hablar y a mirarlo de otra manera. Pero me ha parecido muy significativo durante el COVID-19 que hemos asistido a un experimento brutal de cambio conductual colectivo, ¿no? Normalmente los cambios conductuales como que requieren tiempo y requieren de una serie de condiciones, ¿no? de tener un marco cognitivo, unos incentivos, y de repente en apenas semanas hemos adquirido una serie de hábitos y una serie de comportamientos de manera muy acelerada, ¿no? Entonces yo creo que ahí había tendencias que ya estaban y ha habido algunas situaciones emergentes que nos han afectado y que nos han cambiado de una manera muy, muy clara. Entonces, dentro de lo emergente que ya venía, dentro de las tendencias, pues efectivamente está la digitalización que se ha acelerado, la movilidad y la flexibilidad. Totalmente de acuerdo con este concepto de no teletrabajos, ¿no? Sino de intentar buscar flexibilidad, conciliación, etcétera. Pero me parece y sobre eso podemos hablar mucho porque hay mucho aprendizaje, mucha rapidez en su implantación y creo que son elementos que son importantes. Pero me parece también muy interesante ver cómo han cambiado las organizaciones y cómo han aceptado cosas a las que se resistían como gatos panza arriba hace unos meses, ¿no? Es decir, el tema del teletrabajo, el tema del empoderar a la gente, el tema de dar autonomía, el tema de trabajar en equipo no supervisado de manera directa. De repente las organizaciones han hecho un cambio brutal de comportamientos
de una manera muy rápida, condicionados por el contexto y por una serie de incentivos y también por el miedo, ¿no? Y esta parte emocional creo que es el otro tema, es el otro reto al que yo creo que nos enfrentamos. Creo que esta crisis nos ha metido mucho miedo. Todo esto que hablábamos de los entornos VUCA, de repente nos los hemos vivido, ¿no?, a flor de piel, y nos hemos enfrentado con incertidumbre, miedo, volatilidad, no sé lo que va a pasar con mi carrera profesional a medio plazo. Entonces, me ha parecido muy interesante este concepto de cómo hemos acelerado cambios de conducta, y creo que es un aprendizaje brutal para el futuro, porque demostramos que si la sociedad se pone de acuerdo o tiene unos incentivos adecuados, somos capaces de generar profundos cambios muy rápidamente. Y creo que eso es algo que deberíamos de reflexionar para cuando empecemos a salir de la crisis, dónde tenemos que poner ese consenso, dónde tenemos que poner esa fuerza unificada y común. Y a mí me parece que los retos fundamentales a los que nos enfrentamos ahora mismo, el primero es reducir la destrucción de tejido productivo, que va a ser muy importante, y ese es un reto prioritario y brutal. Y el segundo sería dónde poner el foco de la regeneración. Y yo creo que ahí el Plan A, esta iniciativa que es de felicitar, ¿no? Creo que nos lleva a poner la mirada en dónde tenemos que poner los incentivos adecuados para que la regeneración que salga de aquí vaya en la dirección correcta, ¿no? Como decías, tenemos que aprovechar toda esta capacidad de cambio que hemos demostrado que las personas y las organizaciones tienen para ir en la dirección adecuada, porque hay muchas direcciones, por desgracia, distópicas que pudieran ser no las más deseables. Desde el punto de vista de los autónomos, Celia, porque pudiera parecer, ¿no?, y también por lo que han dicho Albert y Antonio, que los autónomos en principio son más resilientes, ¿no? Tienen más capacidad de adaptación al cambio, pero claro, dentro de autónomos hay de todo, ¿no? Tenemos comercios tradicionales, tenemos bares que imagínate lo que pueden estar pasando. ¿Cómo lo vivís desde el colectivo de los autónomos? ¿Qué retos se veis y qué cambios que ya están aquí ves que tenemos que afrontar? A ver, nosotros desde el principio una de las cosas que hemos visto con esto es que de alguna forma la crisis del COVID, la crisis sanitaria ha viralizado, vamos a decirlo así, las tendencias que ya veíamos anteriormente desde el punto de vista del mercado laboral. Albert lo ha dicho claramente, es decir, el hecho de las formas no convencionales de empleo y sobre todo la digitalización estaba impulsando precisamente no solo esas formas no convencionales, sino también se estaba concentrando en el empleo autónomo, porque respondía mejor a ese tipo de estructura organizativa mediatizada a través de la tecnología. ¿Por qué es lo que hemos visto, que nosotros lo hemos llamado el shock COVID, ¿no? Porque yo creo que aquí hay que diferenciar bien dos etapas. En el shock COVID hemos visto dos cosas. La primera es el teletrabajo, aunque en este caso es obligado y no es el espacio ideal, pero bueno, teletrabajo como entendido que se puede hacer no dentro de un solo centro de trabajo, sino trabajo en remoto, que yo creo que eso es lo que realmente se tiene que potenciar. Y ese trabajo en remoto, digamos que todo el núcleo freelancer y trabajador autónomo profesional, porque claro, aquí hay de todo, como decías, somos muy, muy transversales y tenemos de eso, desde camineros a notarios a tecnólogos que teletrabajan. Pero sí que es cierto que lo que hemos visto es resiliencia en todos aquellos profesionales que ya trabajaban de forma digital. Es decir, los trabajadores autónomos que ya estaban familiarizados con este tipo de trabajo y fundamentaban su actividad en este tipo de trabajo, pues evidentemente lo que estamos viendo es que no se están viendo afectados de forma directa, a no ser que estén en un sector que por cualquier tema de que no ha sido esencial o lo que sea, o de bienes y servicios, que sus clientes tengan problemas, ¿no? Pero quiero decir que ahí los modelos, lo que hemos visto es que este tipo de profesional surge de forma más fuerte, que yo creo que eso va a ser una tendencia que vamos a seguir viendo y que, de hecho, si todo va hacia trabajo remoto, ya sea trabajo autónomo o trabajo asalariado,
También creemos que a futuro va a reforzar el trabajo autónomo, porque no hay que olvidar que estábamos ya, como decías antes, estábamos ante una posible crisis económica y que con la que se nos viene encima, seguramente una de las cosas que van a intentar hacer las organizaciones es reducir los costes. Al haber probado las estructuras de trabajo en remoto, es evidente que se reducen los costes y la inversión, por ejemplo, en inmuebles, etcétera, que todo eso vaya a ser utilizado ahora precisamente para la reactivación y reducir los costes organizacionales, que son muy importantes. Luego, todo el tema del homing, pues evidentemente hemos visto que todos los servicios, todo se hacía desde casa. El concepto del hogar va a cambiar, seguramente intentemos cambiar de hogar también en los próximos años, porque creo que los espacios deben estar adecuados o buscar alternativas, como decía Albert, adecuados a una posible miedo de un rebrote a futuro que no sabríamos, pero en todo caso estoy convencida de que muy poca gente buscará nunca más una vivienda sin balcón. Y ahí todo el homing precisamente también está afectando a todas esas estructuras también de relaciones laborales que ya existían, que precisamente estaban en esos servicios que se han dado como esenciales y que estaban digitalizados. Por ejemplo, el sector de reparto, o sea, Amazon, todo lo que es logística básicamente, que se ha hecho a través de plataformas o servicios como formación, educación, etcétera, que todo ha ido a una plataforma digital, con lo cual posiblemente, y nosotros creemos que dadas las circunstancias, no solo del shock, sino de lo que será el post-COVID, nuestros nuevos hábitos de consumo y de trabajo adquiridos, posiblemente lo que vayamos es a un mundo de un trabajador autónomo digital. Y vamos a seguir con los autónomos. Luego hablamos del trabajo de una forma más amplia. En los últimos meses y años hemos hablado mucho, con Albert, por ejemplo, una de las personas con las que hemos hablado mucho, de ese trabajador autónomo del futuro, ¿no? Es decir, ya no es el trabajador autónomo tradicional, sino somos personas que vamos cambiando de actividad a lo largo del tiempo. No siempre hacemos lo mismo. A veces tenemos varias actividades a la vez. Es decir, cada vez hay más gente joven que no quiere hacer una única cosa toda la vida o una única cosa en este periodo de tiempo de mi vida. ¿Cómo desde las políticas públicas ahora se están repensando, desde el propio ecosistema del mercado laboral, cómo se puede potenciar a que una persona que decide libremente, porque quizá el trabajador autónomo es un trabajador en libertad, ¿no? Decide en qué lugar trabaja, ¿no? En la casa o el campo o me voy de vacaciones y trabajo a la vez, y también puede llegar a decidir qué actividad hace y cuándo la hace. ¿Cómo potenciar que ese trabajador en libertad pueda ser libre de verdad y no esté constreñido porque tiene unas cuotas elevadas, porque ponerse en marcha y empezar a hacer eso es muy difícil, porque si tengo dos actividades económicas distintas, de alguna forma con Hacienda lo voy a tener más complicado? ¿Cómo lo ponemos más fácil para que la gente pueda ser autónoma si quiere o trabajar en libertad, ¿no? Ese concepto de trabajar en libertad. A ver, aquí uno de los grandes problemas es que independientemente de que por la vía de los hechos se está transformando el mercado laboral, de hecho ya se estaba transformando de forma muy importante, además desde hace muchos años, no solo por la digitalización. Es decir, en Europa el 40% ya de las formas de empleo son no convencionales. Es decir, y eso estamos hablando de datos que seguramente si los viésemos ahora pues habrían variado de forma muy importante y variarán aún más. El problema es que las estructuras siguen basadas, las estructuras de protección, siguen basadas sobre el concepto clásico de trabajo, es decir, sobre los tiempos y los lugares del trabajo asalariado clásico. Quiere decir, cuando hablamos del trabajo asalariado o el trabajo típico es una persona, un varón mayor de 35 años, que tiene un contrato indefinido y que trabaja para una empresa del sector industrial de más de 250 trabajadores. Vamos a decir que esa es la definición postindustrial de una relación laboral. Claro, si yo lo que mido es toda la protección social en función de unos parámetros de tiempo, es decir, la jornada laboral de 40 horas, de un solo empleador, generalmente, y asociado a un centro de trabajo donde centro todo el control y también todo el tema de prevención de riesgos laborales, etcétera, pues en el momento que cualquier figura no convencional, y eso ha pasado tradicionalmente con los autónomos, que no tiene esos conceptos claros de tiempo y lugar, pues son un problema desde el punto de vista de la protección social para esas actividades y para esos autónomos. Eso pasa también desde el punto de vista tributario. Al final aquí lo que hay que buscar es que si el trabajo se desmaterializa, tanto desde el punto de vista del tiempo como del sitio, del lugar, del centro de trabajo, y hoy podremos trabajar en remoto en cualquier sitio y los horarios, evidentemente, y tendremos, además, es lo más lógico que se vayan ganando
nosotros lo que hemos visto es que generalmente los autónomos que más rentas consiguen son precisamente los que diversifican, es decir, los que tienen más de un empleador, que es un empleador cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasará también ahora con la crisis? Pues que posiblemente todos se vean forzados a tener que buscar más de un cliente para poder complementar rentas que antes no tenían, ¿no? Que antes tenían y ahora seguramente no las tengan. Entonces, yo creo que se va a evolucionar hacia esto y para eso hay que también acabar con el concepto de tiempo y lugar dentro de los sistemas de protección social. ¿Eso cómo se hace? Pues utilizando otro tipo de variables. Es decir, ahí tenemos que mirar temas de productividad, tenemos que mirar la propia tecnología, la trazabilidad que nos da para poder adaptar en tiempo real los sistemas de protección social y también los sistemas tributarios a la actividad real, cómo medimos esa actividad real. Y yo creo que ahí está el gran reto, es decir, cómo generamos una red de protección en torno a un trabajo que no responde a los criterios sobre los cuales se mide o se otorga los derechos sociales y laborales. A ver, Antonio, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Yo creo que se le ha dejado claro lo que hay que conseguir está claro, pero ¿cómo damos ese paso? ¿Dónde metemos cirugía? Yo soy muy pesado últimamente, sobre todo porque lo he vivido y creo que lo he discutido o compartido con todos vosotros y vosotras. De nuevo, los colectivos, es decir, ese trabajador independiente, autónomo, aislado, va a sufrir muchísimo. Lo primero es cambiar incluso el concepto de ese trabajador autónomo como pequeños grupos de trabajadores que o bien se unen porque se complementan, por tanto acceden al mercado como si fuera una pequeña empresa, pero no tienen por qué constituirse como una empresa y tener relaciones tan estructuradas. Ese es el caso de lo que hacemos nosotros en Wisher, por ejemplo. Somos autónomos todos, a través de una asociación accedemos con una marca compartida al mercado. O bien mucho de lo mismo, muchos programadores, muchos diseñadores, porque ahí tienes más capacidad de negociación y aprendes más rápido. Por lo tanto, en este entorno, digo, mi primera recomendación para vivir bien como autónomo o trabajador independiente es júntate con otros. Búscate tu tribu y pueden ser múltiples además. No es un tema de exclusividad de pertenecer solo a este equipo, no como el fútbol, que solo soy hincha del Barça o del Madrid, no. Puedes formar parte de varios de estos grupos. En algunos estarás por temas de protección, en otros por un tema cuasi sindical, en otros por aprender. Esa es mi recomendación. Eso no es una política pública o no sé cómo una política pública podría apoyar este tema, que para mí, digo, después de ser autónomo y vivir de esta manera en unos años, sí, para mí es el más esencial. Claro, yo de hecho con Albert lo hemos hablado, ¿no? El tema de cómo generar, y lo hemos hablado de incluso si hoy las estructuras, precisamente desde ATA siempre hemos dicho que ser autónomo no quería decirse estar solo. Es decir, que lo primero que hay que buscar es a no estar solo. Ser autónomo no quiere decir tener por qué estar solo. Y es necesario colectivizar. Yo creo que ATA es uno de los ejemplos a nivel europeo de organización que ha sabido colectivizar un tejido empresarial de personas y de trabajadores muy diferente y que se han ido uniendo tanto sectorialmente como no, es decir, con su propio valor o características como autónomo. Yo creo que si conseguimos de alguna forma que la tecnología nos lleve también a plataformizar la representación, vamos a decirlo así, de esos colectivos y unirlos, independientemente de que ellos trabajen unos con otros en función de intereses muy concretos, pero que luego se puedan unificar desde el punto de vista común, que nos generen todo ese conocimiento del colectivo, de cómo funciona, para poder dotarles de esa protección y servicios y de esa red de protección que hoy se requiere y que, como vemos, no siempre el sistema público puede afrontar y seguramente cada vez lo puede afrontar menos y haya que buscar otras alternativas, por ejemplo, sistemas de previsión social alternativos, como pasa en algunos colectivos autónomos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el futuro, es decir, cómo integrar a todos esos autónomos que serán un nuevo perfil, que yo creo que es el trabajador autónomo digital, que parcialmente o totalmente realiza su actividad a través de un medio digital, para que no esté solo y también tenga un sistema de protección que se genere de forma colectiva.
Como decía Albert, uno puede participar en muchas tribus, ¿no? Para aprender, para, como decía ahora Celia, defender tus derechos. También estar en ecosistemas. Vosotros, Antonio, sois un ecosistema. ¿Qué opinas tú de todo esto que están diciendo Albert y Celia? Esa soledad se difumina cuando estás físicamente, a veces, en algún momento con más gente. Sí, a mí... ¿Cómo se podría apoyar esto? Que no sea una cosa, digamos, porque hace años era una cosa rara el estar en un espacio como el vuestro, ahora ya no lo es Claro. tanto. O sea, a mí me parece que la aproximación de Albert, como siempre, es muy brillante, ¿no? O sea, creo que efectivamente deberíamos de encontrar la forma de generar incentivos desde las políticas públicas para generar estas redes, estos ecosistemas, estas comunidades, si les queremos llamar, ¿no? De múltiple participación, porque ampliando el foco, ¿no? Es verdad que, digamos, el autónomo digital, digamos, es en sí mismo una tribu bastante amplia y muy protagonista del cambio que estamos viviendo, pero esta crisis también nos ha puesto en valor un montón de profesiones que yo creo que van a recibir muchísima atención en el futuro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cuidados o lo mismo que decía Celia de todo lo relacionado con la proximidad y con la economía local, ¿no? Con la entrega de productos, con la cercanía, ¿no? Y entonces ahí realmente yo creo que se pueden trabajar modelos en donde esas comunidades locales tengan puntos de referencia cercanos en lo físico, porque sí creo que los modelos de relación van a seguir siendo híbridos, donde lo digital va a ganar, pero donde lo presencial y el contacto personal somos seres sociales y eso obviamente se va a recuperar. Pero todos estos temas de comunidades locales me parece que es un elemento muy importante y por encima de eso puede haber efectivamente una estructura de comunidades digitales que permitan relacionarte con gente con intereses comunes en distintos sitios. A mí me parece que por ahí hay un camino súper interesante a explorar que te deriva en todo lo que hablábamos antes, ¿no? De reducir movilidad hacia el trabajo, en aumentar la flexibilidad. ¿Dónde está el problema? Y fíjate, incluso creo que soy optimista en pensar que trabajando sesudamente se pueden encontrar políticas públicas que apoyen estos elementos. Pero ¿cuál es la dificultad de este impulso? Lo tenemos enfrente con lo que Albert decía, con la gran estructura del contrato social del siglo XIX o del principios del XX, ¿no? Y entonces ahí el gran mundo empresarial y los grandes representantes de los trabajadores, los sindicatos, tienen que dar un vuelco brutal y eso tiene detrás todo el impacto de protección social, todo el impacto fiscal. Entonces, yo diría que probablemente vayamos a asistir a dos planos en donde la realidad va a ir, como ya está yendo, muy por delante de las iniciativas públicas y se van a ir generando esos pequeños ecosistemas, unos locales con conexión física y otros más digitalizados, pero al final eso no resuelve el gran problema. Y el gran problema es la estructura de servicios sociales que tenemos montada bajo una lógica de quien trabaja accede a determinados elementos. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por un lado, la renta básica para cuidar la capa baja y, por otro lado, un cambio de modelo en cuanto a el acceso a la protección social, no solamente vía trabajo, sino vía otros parámetros, no relacionados con el espacio y el tiempo, como muy bien decía Celia, me parece que es un reto brutal que tenemos por delante.
Habéis tocado, estamos dentro de uno de los 5 pilares del Plan A, que es reinventar el trabajo, y habéis tocado el tema de colaboración en los en varios niveles, ¿no? En el digital y en el no digital, y el tema de lo local, ¿no? Que creo que también esos comercios locales por fin han estado colaborando mucho en lo local para atendernos a las personas que lo necesitaban. Pero voy a una cosa muy concreta, muy tradicional cuando hablamos de autónomos o de emprendedores. Es muy difícil ponerse en marcha. Ese emprendedor, esa gente que se va a quedar sin trabajo y quizá dentro de unos meses le apetezca emprender de alguna forma. Claramente, fiscalidad, cuotas. Aquí hay alguna pregunta sobre si debería ser por facturación y a ciertos niveles. Hay países donde hasta que no facturas 12 o 15.000 euros ni siquiera tienes que decir que estás ejerciendo actividad económica. Claro. ¿Propuestas concretas en ese ámbito? ¿Ves alguna Claro. que se pudiera...? O sea, a mí me parece que hay 2 elementos que son básicos en estos momentos. Uno, para paliar la destrucción, obviamente lo que se necesita es canalización de recursos y tesorería, ¿no? Que eso en cierta medida se está haciendo, pero creo que se necesita un músculo mucho mayor y mucho más capilarizado y estructurado. Pero en la segunda línea, en el tema este de evitar obstáculos, porque una cosa es que canalices recursos, pero por lo menos quítame obstáculos de encima de la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, efectivamente, no tener que pagar ningún tipo de cotización ni ningún tipo no tener coste, al menos en un primer año de actividad, me parece que son elementos básicos de poder cultivar el jardín. Es decir, si tú plantas ¿no? una planta de tomate, no le pides que te empiece a dar tomates a la semana. Tienes que dejar espacio de maduración y tienes que cuidar eso, ¿no? Entonces, eliminar los costes iniciales, que no sean muy elevados. Más cosas sobre esto. A ver, ¿quién aporta más? Bueno, no, yo siguiendo con la metáfora muy rápidamente, siguiendo con la metáfora del jardín que Antonio ha empezado, diría, bueno, diversificar también, que las propias personas empiecen a pensar que tener un único empleador es un riesgo. Por tanto, buscar mayor diversidad de clientes como autónomo, porque al final, ya digo, en un jardín tener tomates, tener peras, tener otro tipo, o sea, hace que sea más rico, y si hay si algún bicho ataca una planta, el resto no va a ser atacada, ¿no? Por tanto, simplemente insistir también en una estrategia personal y colectiva de diversificación. Porque otro problema del modo tradicional de empleo y protección es que colgamos de un solo hilo. Es decir, ¿no? Es binario, o tienes ingresos o dejas de tener ingresos. Un autónomo bien balanceado tiene varias fuentes de ingresos que fluctúan, pero le dan mayor resiliencia. Perdona, Celia. Celia, que seguro que vosotros tenéis ahí un montón de propuestas. Sí, a ver, yo una de las cosas, sí que es cierto que se suele hablar siempre de intentar reducir los costes, ¿vale? Desde el punto de vista de la seguridad social. Y es cierto que habría que buscar otras alternativas, pero mucho cuidado con reducir la protección social. Es decir, quizá tendríamos que hacer un estudio bastante más pormenorizado de cada uno de los perfiles que existen dentro del trabajo autónomo para así evaluar dónde son los costes, dónde están los mayores costes para reducir de ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se está diciendo siempre que fuera de España se paga menos, también es cierto que es el único país que tiene todas las coberturas para autónomos. Es decir, tú tanto cotizas, tanto recibes, pero es cierto que desde el punto de vista nominal el trabajador autónomo tiene la mayor protección que existe en toda Europa, independientemente de los países nórdicos, que en este caso no dependen del trabajo, que eso sería una vía a explorar, sino que dependen de un sistema fiscal en el cual están sometidos a un 52% de presión fiscal. ¿Vale? Y parte de ahí todos los beneficios sociales. Pero yo tengo que aportar un mínimo porque estoy cubierto. Es decir, tenemos todas las coberturas, menos jubilación parcial, porque no existe el tiempo parcial en el autónomo, y la jubilación anticipada, que es la prejubilación a los 61 años. El resto sí que los tenemos. Otra cosa es que como se cotiza por una base mínima y generalmente hay incertidumbre de ingresos, lo que hace que el autónomo no quiera arriesgar a cotizar más porque no sabe cuánto va a ingresar, suele cotizar en la mínima. Eso hace que su cobertura efectiva, es decir, las prestaciones y pensiones que tendrán mañana, serán más bajas porque ha estado ante esa incertidumbre de ingresos, que es lo que de alguna forma tenemos que desvincular en el sistema de protección social. Es decir, que no sea mes a mes,
sino que puede haber un cálculo global en el que yo, en el momento que tenga liquidez, pueda hacer mayor aportación, como si fuese más un plan individual de capitalización, que es lo que suele existir en el resto de Europa cuando existen los modelos mixtos, es decir, universal y solidario y una parte de capitalización que aquí no hay. En ese momento, si el autónomo pudiese hacer esas aportaciones, pues sería maravilloso para su propia protección, porque nosotros hemos tenido casos de, yo qué sé, la viuda de Couso, que se quedó con 420 euros de pensión de viudedad. Quiero decir que cuidado cuando decimos lo de reducir los costes, que es cierto que los costes de inicio, bueno, ya existe la tarifa plana y que también tengamos en cuenta que existen muchas fuerzas, en este caso sindicales y sociales, que consideran que la rebaja de costes de entrada en el empleo autónomo sería, y yo no estoy de acuerdo, pero bueno, sería fomentar la precariedad porque el autoempleo es una forma de reemplazo de un empleo asalariado. Os voy a abrir un melón que nos salimos un poquito del trabajo autónomo, ¿vale? Vamos a hablar del trabajo en general. Hay una propuesta que no sé si la conocéis que se llama Xtax, que en varios países europeos han analizado, es de una, creo que es, no sé si es danesa o holandesa, que consiste en una cosa muy sencilla. Dice que estamos ante el reto del trabajo, sobre todo en ciertos países, en los mediterráneos, que cada vez es más difícil el acceso al trabajo, ¿no? Y ahí están los datos de tasa de desempleo. Y es verdad que lo primero que dignifica a una persona y te permite desarrollar tu vida es tener un trabajo. Y esta propuesta es tan sencilla como disminuir bastante más de lo que es ahora la carga fiscal sobre los trabajadores, ¿vale? Lo que serían IRPFs, etcétera, y aumentar la carga fiscal sobre el consumo, lo que puede ser un IVA y otras aranceles sobre el consumo. Y además tienen un estudio muy interesante de la Universidad de Cambridge donde se ha aplicado como demuestra que se consigue mucho más empleo, ¿no? ¿Esto cómo lo veríais? Porque esto afecta a todos los trabajadores, no solo a los autónomos. Que la carga laboral fuera menor, o sea, de hecho, los dos principales ingresos del Estado son los laborales y los del consumo, ¿no? IVA y otros de ellos. Pero, ¿cómo veis esa parte? Esta teoría también defiende que aquel que quiera consumir mucho, ahora que hablamos que van a que consumir tanto, pues que lo pague por ello, ¿no? Lógicamente no vamos a subirlo sobre bienes de primera necesidad, pero sobre otros. ¿Esto sería una opción o no? ¿O cómo lo ves? Yo considero que eso es un debate que hay que tener, pero tendríamos que evaluar cómo funcionan también porque cada mercado es un mundo, ¿no? Sobre todo en un mercado que depende tanto de la demanda interna como el nuestro, tenemos que evaluar los impactos. Ahora bien, que tenemos que buscar otra cosa para dar protección y mantener las estructuras de protección sociales y de bienestar en base a algo que no sea el trabajo, yo creo que es esencial. ¿Por qué? Porque en el fondo lo estás penalizando. Cada vez que buscas sustentar las estructuras sobre el trabajo, lo que haces es aumentar los costes del trabajo. Y, por tanto, se generan barreras de entrada muy importantes que yo creo que en estos momentos, más que nunca, vamos a tener que ir destruyendo poco a poco, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Sí, ¿Sería la alternativa? a mí, fíjate que no sé, has dicho la reducción del IRPF y yo no sé si es... Disminuir la carga impositiva, ya sea IRPF o otras vías. Relacionada con el trabajo, pero no con los... Pero no las cotizaciones. Cotizaciones en general. Es que me parece una diferenciación importante. Yo, efectivamente, estoy de acuerdo con Celia. Creo que hay que romper la lógica de, digamos, de la protección vinculada al trabajo, entre otras cosas, porque estamos negando a un montón de millones de personas que están haciendo una labor muy necesaria para nuestra sociedad, que tengan de alguna manera reconocido. Estoy hablando del voluntariado, estoy hablando de personas que realizan un trabajo de cuidados muy necesarios en nuestra sociedad y que no ven reflejado de ninguna manera ese aporte que hacen a la sociedad. Y por lo tanto yo creo que efectivamente hay que empezar a disociar, a buscar una forma de disociar la protección social de lo que es el trabajo, que no el nivel de ingresos, que yo creo que el nivel de ingresos sí que entra dentro de la lógica de, digamos, de una política fiscal redistributiva que puede ayudar a la protección social del conjunto de la sociedad. Albert, ¿cómo lo ves? Sí, yo de acuerdo en la necesidad de explorar todo esto. Además, para añadir un poco más de leña al fuego
Creo que es importante ver macro tendencias a nivel, por ejemplo, demográfico, donde cada vez va a haber menos gente probablemente para trabajar, por tanto menos fuerza laboral. Por tanto, esa parte también hay que tenerla en cuenta. Y evidentemente automatizaciones, que además el COVID parece que uno de los posibles resultados es que más gente, más empresas se vayan a plantear automatizar procesos que ya habían pensado, pero que muchas de las cosas que se han acelerado, una de ellas también puede ser eso, ¿no? Por tanto, para añadir urgencia a lo que planteabas, yo creo que es bueno ponerle otras macro tendencias que son estructurales y que muchas veces, sobre todo la demográfica, creo que no la consideramos suficientemente cuando hablamos de todo esto, porque nos parece lejana y nos pasará como, y no solo europea, pasa en América Latina, pasa en otros sitios. Y el otro punto también es más semántico, que es empezar a ser precisos diferenciando el empleo del trabajo, ¿no? El empleo como trabajo remunerado y luego, como decía Antonio, trabajar, yo me quedo siempre con una definición de un sociólogo finlandés, Skopilpi, que dice trabajar es resolver problemas de otras personas. Y siempre va a haber problemas, siempre va a haber otras personas, siempre va a haber problemas. Por tanto, trabajo vamos a tener. Y ese trabajo social, ese trabajo voluntario, ese trabajo no remunerado, hay que buscar la manera de ponerlo en valor, porque como bien en nuestra sociedad, sin este trabajo no remunerado no funcionaría. Por tanto, otra pieza para seguir explorando esto que estás proponiendo. ¿Cómo veis esto, no? Porque Antonio lo ha nombrado un par de veces con mucho acierto, el tema de los cuidados y de muchas tareas que no siempre están remuneradas. Tú lo has vuelto a mencionar. Habría que repensar también esa parte, ¿no? ¿Qué es trabajo y qué no es trabajo remunerado en este caso? Porque cuidar a una persona es un trabajo bajo esa definición que has dicho. ¿Sería una opción para, ahora que se va a destruir tanto empleo, que consideremos empleo cosas que a día de hoy no lo son? Yo creo que hay que considerarlo trabajo, no empleo. Es decir, vuelvo a decir, porque ¿Remunerado si nos de alguna forma, si no lo estuviera hasta sí, ahora? ¿O cómo? Sí. Lo que hay que buscar es la forma. Estamos hablando de rentas mínimas, de ciertos aspectos que hoy en día yo creo que ya nos estamos desvinculando un poco a ver cómo se diseña, ¿no? Porque yo todavía no lo veo muy claro, pero que ya nos está desvinculando de ese concepto más clásico, vamos a decirlo así, en el que damos por hecho que hay personas que van a tener que tener acceso a una renta, puesto que van a quedar fuera de lo que es la estructura clásica de trabajo. Entonces, yo creo que hay que repensar para que nadie se quede fuera, es decir, que estando fuera o dentro de lo que es clásico, sigas estando en ese mundo del trabajo. Y hay que buscar las formas de remunerar y proteger a cualquier tipo de trabajo que se produzca. Lo que pasa es que tendremos que hacer, en este caso, y yo creo que aquí todas las tecnologías disruptivas pueden ayudar, un mapeo real de esa actividad, de lo que hace cada uno y cómo se realiza. Porque si no, es muy difícil aportar, vamos a decir, o diseñar estructuras de protección o de remuneración sobre conceptos que no se ven claramente o no tienen trazabilidad. Antonio o Albert, ¿cómo ves esta Sí, parte? no, yo digo, bueno, ahí entramos, yo creo que además, parte del reto que tenemos en todo este futuro del trabajo es un tema de vocabulario, de lenguaje, tenemos que ser precisos y buscar con detallitos. Ahora, por ejemplo, Celia hablaba de remunerar, a mí me gusta más como recompensar o reconocer incluso, ¿no? Porque, bueno, no sé, podemos buscar la manera y además yo creo que otro aprendizaje estos días del COVID es el volumen de trabajo que se hace en las casas, la conciliación, los cuidados, la limpieza, la comida, ¿no? Ese trabajo invisible, que además en el chat también salía varias gente que lo comentaba, es otra cosa que se ha puesto y se ha visibilizado mucho estos días y por tanto eso, ¿cómo podemos empezar a poner eso encima de la mesa? Porque es un accidente histórico de que un tipo de trabajo sea remunerado y otro no. Simplemente, es decir, pues socialmente se puede reestructurar de otra manera. Simplemente, ¿cómo hacemos esa corrección de dirección? Porque ha sido un accidente histórico de hace unas cuantas décadas nada más. Claro, es que fíjate que o sea, en todo este sistema laboral en el que estamos, si nos vamos a cómo se genera, la gente vivía y tenía transacciones y tenía su entorno hasta que empieza, digamos, el mundo fabril y empezamos a necesitar obreros a los que contratar y entonces se genera, digamos, la conquista de derechos sociales de los trabajadores. Y entonces se empieza a convertir en una norma, como decíamos, ¿no? Como el paradigma es, yo tengo un trabajo fijo y remunerado, y eso se empieza a convertir en la norma. Pero eso no ha sido siempre así, y los incentivos durante las últimas decenas de años, los incentivos eran trabajar durante muchos años por cuenta ajena para conseguir
digamos, una pensión, una estabilidad y tal. Si disocias eso y esos derechos, esa protección social la tienes por otros criterios, puedes convertir el trabajo remunerado o recompensado o como lo queramos llamar en un incentivo diferencial. Y a mí me parece que ahí hay un campo muy interesante porque eso no va a querer decir que la gente va a estar sin querer trabajar, sino que va a tener un incentivo para acceder a ese tipo de trabajo remunerado que le permite un acceso a otro tipo de realización profesional y a otro tipo de ingresos. Y ahí pues puedes entrar en otro tipo de fiscalidad, ¿no? Pero es cambiar la norma, ¿no? Es como cambiar el paradigma y no creo que vaya a ser sencillo. Quizá tenemos que experimentar, ¿no? Como decía antes Albert. Claro. Y bueno, estoy viendo que aquí hay gente que comenta cómo vincular cosas como la renta mínima con el voluntariado. Incluso me atrevo a añadir monedas digitales, ¿no? Igual se puede hacer una moneda digital que para ciertas cosas que a día de hoy no consideramos trabajo lo consideremos, se premie digitalmente y que te sirva para pagar impuestos o otras cosas, ¿no? O sea, que al final igual también ver las cosas aisladas, ¿no? Por aquí la renta mínima, por aquí el voluntariado, por aquí los cuidados y por allí las monedas digitales, igual ahí podemos tejer círculos. Otro comentario que ha salido era relacionado con la formación. Hay muchísimo dinero europeo, nacional, local, que va a la formación para el empleo. ¿Esto habrá que reinventarlo también? ¿La formación que se da para el empleo es para este nuevo mundo del trabajo que estáis hablando? ¿O la formación para el empleo que se subvenciona además con dinero público es para el mundo que ya hemos dejado atrás? Yo diría que en el caso de los autónomos, el derecho a la formación y que se cotice en formación es solo desde 2017. Quiere decir que hasta entonces los planes que había estaban directamente orientados a la empleabilidad y no a que alguien supiese emprender o gestionar un negocio. Y eso creo que ha sido uno de los grandes errores que se ha cometido, puesto que hoy lo que vemos es generalmente poca cualificación en el tejido de autónomos más tradicional. Y cuando digo poca cualificación, también depende de los segmentos. Yo diría también pocas capacidades que muchas veces les llevan, o habilidades que muchas veces les llevan a no hacer una buena planificación de sus negocios, etcétera, y que productos o cosas que podrían estar bien, al final se van por una falta de conocimiento por parte del emprendedor sobre no solo gestionar el negocio, sino también los riesgos que eso conlleva. Y yo creo que enseñar a emprender es muy importante y también hay que enseñar a cerrar y a fracasar. Que son cosas que no se enseñan y muchas veces una persona se arruina para toda la vida por no saber cerrar más que no por no saber emprender. ¿Cómo lo ven los demás? Porque además, fíjate, Albert, creo que... Pues, sí, Antonio. Yo creo que el concepto de formación fíjate, lo vinculo con el concepto de colectividades o de comunidades que antes comentaba Albert. Es decir, porque si entendemos formación como un elemento en donde yo voy, recibo una información, ya no digo que sea en presencial, sino incluso digital, me enchufo a un webinar, veo unas informaciones, me parece que es un modelo de formación que puede ser necesario en determinadas situaciones, pero que no aporta, que en estos momentos la mayor capacidad de formación, o yo diría de apoyo, que puede tener un emprendedor realmente es conectar con una comunidad en donde encuentra los recursos adecuados para contrastarlos con sus pares, para aprender de la experiencia y para generar procesos de apoyo y de cuidado que les permitan desarrollar su negocio, ¿no? Mentorizaciones, etcétera. Sí, ahí me gustaría añadir algo. Nosotros realmente estamos desarrollando sobre todo red de mentores porque nos hemos dado cuenta que es lo único que es eficaz. Claro. Es decir, por ejemplo, en todo el contexto de la digitalización, por ejemplo, o la prevención de quiebra empresarial, que son redes de mentores que se han creado desde el punto de vista europeo, ¿qué es lo que realmente funciona? Lo que vemos es un miedo y una barrera psicológica brutal por parte del autónomo a aceptar cualquier dificultad o trasladarla a un entorno donde haya más gente. Es decir, hace solo 9 años, yo esta anécdota la cuento mucho porque cuando hablamos de digitalización muchas veces no sabemos con qué nos enfrentamos. Teníamos un convenio con Microsoft y regalamos 1000 portátiles
al día siguiente nos estallaban las centralitas porque no sabían encender el portátil. ¿Vale? Quiero decir que muchas veces se habla mucho de digitalización, etcétera, pero es que no, el autónomo lo que necesita es una persona que esté a su lado. Quiero decir, que esté a su lado para quitarle esa barrera psicológica y el miedo que tiene a lo digital, básicamente, y sobre todo para que alguien se lo haga fácil, porque por mucho que yo ponga, si yo le estoy diciendo blockchain, lo único que le estoy metiendo es miedo en el cuerpo. En vez de decirle, oye, tú tienes que dar a este botón y esta herramienta hace esto. Sí, y que probablemente no sean entidades conocidas como escuelas o como academias o como entidades formadoras, sino Claro. más bien entornos en donde yo puedo aprender por la vía relacional con otros actores que forman parte de una misma comunidad con unos intereses, ¿no? Como decía. Y a ver, yo creo que intuyo por dónde me va a ir Albert, pero me adelanto y te voy a forzar que vayas por un camino. Primero, decir que creo que cuando hablamos mucho de emprendedores, no hablamos del emprendedor que emprende una actividad económica. Yo creo que cada vez más hablamos, y yo lo sé por lo menos que antes no lo hace, también del emprendedor, el intraemprendedor. Un funcionario puede ser un emprendedor sin un trabajo y cambiar las cosas, o una persona por cuenta ajena. Y esas habilidades que necesita esa persona emprendedora en su trabajo no es tanto aprender el último software, sino comunicar, colaborar, esas soft skills, esas habilidades blandas que decías, Albert. Quizá la educación podría ir por ahí, digamos, cosas que yo incorporo a mis habilidades que puedo aplicar independientemente del trabajo que hago y cuándo lo hago. Sí, ya digo, primero completamente de acuerdo en el tema, ya soy muy pesado yo con las tribus, por tanto aprender en tribu, y además os he puesto aquí en el chat también un esquema de Harold Jarque que habla de esto, del Personal Knowledge Mastery, que es cómo aprendemos y aprendemos en grupo, aprendemos mucho más rápido, por tanto eso. Luego a nivel de empleabilidad, es decir, separando una cosa de la otra. Creo que lo que comentaba Celia y tú también has mencionado un poco, de tener mentores en inglés, los famosos coaches, es decir, el problema es que alguien me diga qué debería estar aprendiendo más que aprender ciertas cosas, que el acceso a la información está más o menos disponible, ¿no? Y resolver mis dudas de acerca que debería aprender. Y como bien dices, además, las cosas van tan rápido que lo más importante de aprender es a desaprender, a romper algo, ¿no? Hemos visto varias veces, llevamos toda la conversación intentando romper esquemas mentales heredados. Para avanzar, primero hay que romper cosas y hacer espacio y sacar cositas de la cabeza para poder tener nuevas ideas. Y luego, pues esto, aprender a aprender de esta manera. Creo que había una estadística pronunciada por el director de ADECO no hace mucho que comentaba que, hablo de memoria, tenía que buscar el dato exacto, pero más o menos el 40% de nuestras habilidades duras, técnicas, caducan en 3 años. En una década estamos obsoletos. Bueno, aceptar esta realidad, la velocidad de los cambios y entender que eso, que la habilidad principal es ser ágiles en aprender. Y ya digo, insisto en desaprender también, porque es muy difícil aprender cosas nuevas si no eres capaz de quitarte cosas de la cabeza. Bueno, nos acercamos al final, ¿vale? Porque el tiempo es limitado y os voy a hacer una pregunta final que me gusta mucho y es un poco comprometida, pero primero os aviso de que habéis ido por muchos temas, ¿no? Bueno, voy a deciros la pregunta. La pregunta o la oportunidad que os doy, tengo un don mágico, que es que convierto a los ponentes en consejo de ministros durante los últimos 4 minutos de las webinars, ¿vale? O sea, durante 4 minutos vais a ser el consejo de ministros del Gobierno de España. No repartáis cargos porque se os va a ir el tiempo, pero pensad que 1, 2, 3 medidas de todo lo que habéis estado comentando implementaríais ya, ¿vale? Y eso va a quedar registrado en el BOE. Id pensándolo y yo simplemente os recuerdo de todo lo que habéis hablado. Habéis hablado de digitalización, de teletrabajo, no simplemente trabajar en casa, sino en un sentido mucho más amplio de espacio y tiempo. Habéis hablado de el apoyo cómo que habría que repensar todo lo que es el sistema social que protege a los trabajadores, tanto autónomos como por cuenta ajena. Habéis hablado de qué es trabajo, si los cuidados, de voluntariado, de formación, de un montón de cosas. Pero de todo esto, ahora como Consejo de Ministros dentro de este poder que tengo, ¿qué 2 o 3 cosas podéis debatir entre vosotros o podéis cada uno aportar alguna? Diríais, venga, vamos a hacer ya un decreto que esto sabemos que por lo menos o funciona o es distinto y experimentamos a ver si funciona o no funciona. A ver, ¿qué ministra o ministro se atreve a empezar?
Me puedo lanzar a la piscina con algo muy concreto que he estado escuchando estos días y sé que se está debatiendo en Francia. No sé si es a nivel de Consejo de Ministros, pero el concepto del ticket coworking, igual que tenemos ticket restaurant. Es decir, y si metemos a estos trabajadores y la gente que tiene retos juntas en algún espacio, las tribus se van a crear las ideas para unos modos de protección. Para mí es importante buscar maneras que ese dinero que también Celia comentaba, que las empresas van a ahorrar en estructuras, cómo podemos invertirlo y cómo puede ser un beneficio a los trabajadores tener una especie de ticket coworking. Y eso se está discutiendo ya en Francia, por ejemplo. Explica un poco más, ¿qué es ese ticket coworking? Bueno, como el ticket restaurant que algunos Eso es empleados reciben, ¿no? Tienes un dinero que no cuenta tanto como en tus salarios, tiene unos ciertos beneficios fiscales y también para la empresa, pues ese tipo de servicios aplicados al acceso a espacios de trabajo. Perfecto. A ver, otras propuestas, o si valida la propuesta de vuestro Pues compañero mira, ministro. yo si Celia. fuese algo muy rápido, porque además creo que es esencial, creo que daría una vuelta a todos los trámites administrativos que impone la administración para cualquier cosa. Es decir, creo que hoy en día existen ya las soluciones para que no sea el administrado el que tenga que acudir a la administración, sino la administración al administrado. Y yo creo que eso facilitaría muchísimo la vida a millones de empresarios y autónomos que están en una situación con la administración muy complicada. Aproximadamente tenemos un cálculo de que 40%, algunos dedican casi el 40% de su tiempo simplemente a su relación con las administraciones. Desde el punto de vista de trámites, desde el punto de vista de formularios, de cosas, de información, el acceso a la información, el lenguaje administrativo. Creo que si la administración diese un vuelco para convertirse en aliado en vez de en barrera, sería maravilloso. Una simplificación muy radical, ¿no? En algunos países, Sí. como decía antes, tú hasta que no has facturado cierta cantidad, ni siquiera tienes que decir que estás haciendo actividad económica y ya cuando llegues a ese nivel ya comunicas. Perfecto. A ver, ministro Antonio González, ¿nos contribuye con algún decreto? Yo de entrada apoyaría las dos medidas de mis colegas. Muy agradecido al ver por lo del ticket coworking, que además me parece brillante. Pero fíjate, intentando combinar, yo diría que hay dos... O sea, yo creo que habría que potenciar desde los poderes públicos el foco de las ayudas y de la eliminación de obstáculos, como comentaba Celia, en dos campos. Uno, elegir claramente nichos de empleo de manera estratégica sobre los que apostar, cuidados, energía verde, medio ambiente, movilidad, lo que sea, pero elijamos políticas de apoyo a nichos de empleo y de creación y además hagámoslo con incentivos a la generación de nodos, tribus, redes o ecosistemas. Es decir, porque creo que es donde está la clave. Apoyar nodos que sean capaces de generar este proceso de acompañamiento, de aprendizaje, de refuerzo, de crecimiento. Y no abiertamente, sino apostemos por una política de desarrollo clara con nodos y nichos de empleo que sean generales en el Estado. Sí, pero de ahí lo que decía antes de la importancia de la trazabilidad para poder dirigir esas políticas. Total. Albert, ¿apoyas la moción de tus compañeros de gabinete? Tanto. No nos vamos a discutir en el Consejo de Ministros, ¿no? Nosotros no. Yo creo que esto es importante porque es verdad que ahora que se quiere movilizar mucho dinero público, ¿hacia dónde lo movilizamos? ¿No? ¿Hacia qué tipo de trabajo queremos mantener los sectores? Y el otro día tenía una conversación sobre el sector textil, que algunos sabéis que me apasiona porque es un nicho donde recuperar mucho empleo en España que se ha perdido. Y precisamente se hablaba de esto, de que hay mucha gente que sabe coser, hacer corte y confección, hay gente que sabe diseñar, hay gente que sabe comercializar, pero están totalmente disgregados. Entonces, si somos capaces de crear tribus donde se junten y donde empiecen a crear cosas de forma conjunta, igual ahí tenemos, y de una forma de valor añadido, sostenible, con moda sostenible, igual ahí tenemos uno de esos, no sé si es un ejemplo de lo que te referías, ¿no? Como un nicho al que aportar con distintos tipos de trabajadores, con distintos ámbitos. Totalmente.
Claro, imagínate lo que hubiese pasado si hubiésemos tenido esos nodos identificados y trazables con el material sanitario, por ejemplo, en la crisis. Correcto, correcto. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a finalizar. Creo que habéis aportado un montón de soluciones. Os tengo que quitar ese poder. O sea, cuando salgáis de aquí ya no sois ministros, no vayáis a contarlo a vuestros amigos y familiares. Ha sido momentáneo, no tengo más Me poder. me alegro mucho de que nos lo quite. Sí, ¿no? Y bueno, una última frase, tweet que queráis dejar a toda la gente que os está escuchando y que os va a escuchar después. Ya no tiene que ser como ministros, ¿eh? Ya puede ser como Albert, como Antonio y como Celia. Compañeros, mucha resiliencia para la tormenta que nos viene. Que luego vendrá la calma, ¿no? Que luego vendrá la calma. Yo me repito un poco, pero eso, buscad vuestras tribus, porque y se ha demostrado estos días, el futuro es colectivo. Buscad vuestras tribus durante la tormenta para que llegue la calma. Vamos a ir enlazando tweets y A ver, yo diría que se presenta una nueva era para el trabajo autónomo. Perfecto. Tras la tormenta, si encontráis vuestra tribu, hay una nueva era para el trabajo autónomo y para el trabajo en general. Que no será gracias. trabajo autónomo, sino que será otro tipo de trabajo. Eso es un trabajo motivante y que nos sintamos realizados. Muchísimas gracias a los tres. Os invito a todos los que escucháis a que sigáis participando en los webinars del Plan A, que podéis hacer llegar vuestras propuestas también. Donde habéis visto las webinars, en el mismo espacio hay un botón para enviar propuestas, hay un Google Form, donde cualquier propuesta que hayáis trabajado, conozcáis o buena práctica, nos la podéis hacer llegar para incorporarle a ese plan A, porque no hay planeta B ni vida B, y si no nos salíamos desde las empresas, los autónomos y la sociedad civil, no van a ser otros los que, como muy bien Albert me decía hace poco, diseñemos nuestro futuro, que si no otros lo diseñarán por nosotros y igual no nos gusta. Muchas gracias. 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 Gracias, un Chao, placer. chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.